En una fría mañana en Newark, un padre negro con dificultades se detiene en una tienda de comestibles contando cada dólar en su billetera casi vacía mientras se dirige a su camioneta. Ve a una niña sentada sola en la acera con la cara llena de lágrimas. Sabe que involucrarse podría traer problemas. Las personas como él no siempre tienen el beneficio de la duda. Pero cuando ella lo mira asustado y perdido, toma una decisión. Lo que no sabe es que este pequeño acto de bondad desencadenará una cadena de eventos que podrían cambiar su vida para siempre. El auto de Marcus estaba sentado en el borde de su sofá desgastado, con la cabeza apoyada en sus manos mientras los primeros rayos de luz de la mañana se deslizaban a través de las persianas agrietadas de su pequeño apartamento. El aire estaba denso con el leve olor a cuero viejo y aceite de motor. Ascenso que solía significar seguridad cuando tenía un trabajo real, cuando era alguien. 3 años en Henderson's Auto Repair le habían dado un propósito, pero cuando el taller quebró, también lo hizo su estabilidad. Ahora se las arreglaba haciendo cualquier trabajo que pudiera encontrar, transportando cajas en los muelles, arreglando aires acondicionados rotos, limpiando garajes para personas que apenas reconocían su presencia. El dinero nunca era suficiente. Las facturas se acumulaban más rápido de lo que podía pagarlas y los recordatorios amistosos del propietario se volvían menos amistosos cada día. 2 meses de retraso en el alquiler. Un pago más atrasado y él y su hijo Jordan estarían en la calle. El apartamento en sí era un testimonio de la lucha. El papel tapiz descascarado. El leve olor a moho. La tenue luz del techo que parpadeaba cuando el viento soplaba demasiado fuerte afuera. Este no era el hogar que Marcus había imaginado para su hijo. Jordan merecía más que esto. Merecería un patio trasero para jugar. Una cama cálida que no crujiera cada vez que se daba la vuelta. Un refrigerador que no estaba casi siempre vacío. Pero a la realidad no le importaba un comino lo que un hombre merecía. Solo le importaba lo que podía pagar y ahora mismo. Marcus apenas podía permitirse una barra de pan. Con un profundo suspiro, se incorporó y caminó hacia la pequeña cocina. El refrigerador colgaba suavemente. Su contenido estaba tristemente vacío. Un cartón de leche medio vacío. Unas rebanadas de pan. Un frasco de mantequilla de cacahuete que era más aire que untable. Agarró el pan con un cuchillo de mantequilla. Extendió la mantequilla de cacahuete lo más finamente posible, estirándolo como podía de la forma en que deseaba poder estirar sus últimos dólares. Jordan llamó con voz suave pero firme compañero de desayuno. Unos segundos después Jordan entró arrastrando los pies, todavía vestido con su pijama enorme cortado a mano. Tenía 8 años, pero era demasiado delgado para su edad. Su cabello rizado, ligeramente alborotado por el sueño, a pesar de todo sus ojos castaño oscuro aún conservaban ese optimismo silencioso que inspiraba y rompía el corazón de Marcus. Jordan se subió a una de las sillas tambaleantes de la cocina y cogió la tostada. No se quejó. Nunca lo hacía. Gracias, papá. Marcus se sentó frente a él observando cómo su hijo daba mordiscos lentos y cuidadosos. ¿Gran día en la escuela?, preguntó forzando su tono para que se mantuviera ligero. Jordan asintió. Sí, la señorita William dijo que estamos haciendo un proyecto de arte. Ella dijo que puedo dibujar lo que quiera. Sus ojos se iluminaron. Voy a dibujar una casa grande con un patio trasero y un columpio y un perro, uno grande como los de esas películas. Marcus se tragó el nudo que se formaba en su garganta. Quería prometerle a Jordan que un día tendrían esa casa, ese patio trasero, ese perro, pero las promesas no pagaban el alquiler y los sueños no mantenían las luces encendidas. En lugar de eso, extendió la mano. Alborotar el cabello de su hijo suena como una obra maestra. Jordan sonrió y luego dio otro mordisco antes de inclinar la cabeza. Papá, sí, amigo. ¿Crees que las cosas mejorarán? Marcus se obligó a sonreír. Por supuesto, las palabras se sintieron huecas, pero las dijo de todos modos porque si perdía la esperanza, ¿qué le quedaba a Jordan? El chico asintió como si lo creyera más que Marcus. Yo también lo creo. Marcus exhaló lentamente pasándose una mano por la cara. Necesitaba resolver algo rápido. El propietario le había dado hasta el viernes para reunir al menos la mitad de lo que debía. Eran 2 días para encontrar 600 pesos cuando sus bolsillos apenas tenían 6. Su camioneta era otro problema. El viejo Ford estaba afuera como un recordatorio de días mejores. Su chasis oxidado apenas se mantenía unido. El motor había estado haciendo un silbido últimamente y anoche la transmisión se había resbalado camino a casa de un concierto. Si se le moría por completo también lo harían sus posibilidades de conseguir trabajo, pero arreglarlo costaría dinero que no tenía. Jordan terminó su tostada lamiéndose la mantequilla de maní de los dedos antes de saltar de su silla.
¿Puedo ir a buscar mi mochila? Marcus asintió si continúa mientras Jordan desaparecía en su habitación compartida. Marcus se reclinó en su silla mirando al techo. Se estaba quedando sin tiempo, se estaba quedando sin opciones y lo que más lo asustaba era el pensamiento de que tal vez, solo tal vez, también se estaba quedando sin esperanza. El aire de la mañana era fresco cuando Marcus se ajustó el abrigo sobre los hombros. Su aliento era visible en la fresca brisa de otoño. La ciudad siempre se sentía diferente esta mañana, más tranquila, casi pacífica si ignorabas la distante ballena de sirenas y el ocasional estruendo de un autobús que pasaba. Caminaba junto a Jordan. La pequeña mano de su hijo agarraba la suya. Los dos se dirigían por las aceras agrietadas hacia la escuela. El niño charlaba sobre su proyecto de arte, sobre la casa que dibujaría, el perro que llamaría Max, el columpio que casi podía sentir balanceándose en el viento. Marcus asintió con la cabeza. Su mente estaba en otra parte. Enredado en el peso de las facturas sin pagar y una camioneta que tal vez no durara otra semana, pero escuchó porque Jordan se lo merecía. En la entrada de la escuela, se agachó al nivel de su hijo, ajustando las correas de su gastada mochila. Que tengas un buen día, campeón. Jordan sonrió. Tú también, papá. Marcus lo observó mientras salió corriendo desapareciendo entre una multitud de niños y por un fugaz momento una sensación de calidez atravesó la fría realidad de su mañana. Luego con un suspiro se dio la vuelta y se dirigió hacia la tienda de comestibles unas cuadras más abajo. Las luces fluorescentes zumbaban en lo alto mientras se movía por los pasillos con practicada precisión. Un galón de leche, una barra de pan, un frasco de mantequilla de maní, cada artículo cuidadosamente elegido, calculado. Mentalmente sacó su billetera en la caja. La vista de su efectivo restante hizo que su estómago se apretara lo suficiente como para durar hasta el viernes si nada salía mal. Cuando salió la luz del sol se había vuelto más nítida rebotando en los parabrisas en el estacionamiento casi vacío. Ajustó la bolsa de plástico de la compra en su agarre dirigiéndose hacia su camioneta. Cuando algo lo detuvo, una pequeña figura sentada sola en la acera cerca de la entrada, a hombros temblorosos con suaves sollozos. Una niña de no más de 6 años, rizos rubios atados en coletas. Vestida con un abrigo rosa pálido que parecía demasiado limpio, demasiado nuevo para esta ciudad. Marcus aminoró el paso. Este no era su problema. Los niños se perdían todo el tiempo. Un padre aparecería en cualquier momento. Búsqueda frenética. Él tenía sus propios problemas con el alquiler, facturas, una camioneta que necesitaba reparación antes de que se estropeara por completo. Pero entonces pensó en Jordan. Si fuera su hijo el que estuviera sentado allí, ojos rojos e hinchados, muerto de miedo. ¿Querría que alguien simplemente se alejara? Una maldición se deslizó en voz baja mientras cambiaba de dirección. Sus botas rozando el pavimento. Se agachó a unos metros de ella manteniendo su voz suave. Hey cariño, ¿estás bien? La chica se estremeció al principio, encogiéndose en sí misma, ojos abiertos por el miedo mientras lo observaba. Marcus conocía esa mirada, la forma en que sus pequeñas manos agarraban la tela de su abrigo, la forma en que su respiración se aceleró mientras lo miraba. Estaba asustada, pero no solo porque estaba perdida. Tenía miedo a él. Su estómago se retorció. Esto no era nuevo, lo había visto antes. La forma en que algunas personas agarran sus bolsos con más fuerza cuando pasa por su lado en la calle, la forma en que los empleados de las tiendas lo observaban más tiempo que a los otros clientes, pero verlo en los ojos de un niño dolió de una manera para la que no estaba preparado. Respiró hondo. Mantuvo la distancia. No te haré daño, te lo prometo, solo pareces que necesitas ayuda. La chica se sorbió la nariz con él. Labio inferior temblando. Ella y no puedo encontrar a mi mamá. Marcus asintió eligiendo sus siguientes palabras con cuidado. Está bien, ya lo averiguaremos. Hizo un gesto hacia el banco a unos metros de distancia. Quiero sentarme por un minuto. Ella dudó, pero después de un momento asintió secándose los ojos con la manga de su abrigo. Antes de seguirlo, él se sentó en el otro extremo del banco dándole espacio, esperando mientras se recomponía. ¿Cómo te llamas, Sophie? Susurró. Está bien, Sophie. ¿Sabes el número de teléfono de tu mamá? Sorbió de nuevo asintiendo rápidamente mientras rebuscaba en su pequeña mochila sacando un trozo de papel arrugado. Marcus lo tomó con cuidado alisándolo para encontrar un número de teléfono escrito con letra desordenada. Sacó su teléfono de su bolsillo, los dedos marcando mientras miraba la dirección debajo del número. No estaba lejos. La llamada sonó una vez, 2 veces. Buzón de voz. Frunció el ceño intentándolo de nuevo. Todavía nada a su lado. Sophie retorció sus manos en su regazo. Su respiración se
Volvió superficial. Marcus exhaló mirando entre ella y el papel. Esta era la parte donde debería llamar a la policía. Déjalos manejarlo, pero la idea de esta niñita sentada en alguna estación esperando a que su madre viniera a buscarla asustada y sola no le sentaba bien. Miró la dirección de nuevo. A 10 minutos tomó una decisión. Está bien, dijo de pie, te llevaré a casa. Está bien, encontraremos a tu mamá juntos. Sophie dudó, incertidumbre parpadeando en sus ojos. Marcus sabía lo que estaba pensando. Era un extraño, un hombre grande y desconocido en una ciudad donde a las niñas se les enseñaba a no confiar en hombres como él. Se agachó encontrando su mirada. Lo entiendo, dijo en voz baja, no tienes que venir conmigo, pero no te voy a dejar aquí sola. Hizo un gesto hacia el estacionamiento. Podemos esperar a un oficial de policía si eso te hace sentir más seguro, o si quieres puedes sentarte en mi camioneta mientras conduzco y ni siquiera encenderé el motor hasta que estés abrochado. Tu llamada. Se mordió el labio considerando. Luego, después de una larga pausa, susurró está bien. Marcus asintió. La condujo a su camioneta asegurándose de que subiera y se abrochara el cinturón antes de encender el motor. Mientras salían a la calle, Sophie se movió ligeramente en su asiento observándolo con curiosidad cautelosa. Eres amable, dijo después de un momento Marcus. Una risa silenciosa. Ni siquiera me conoces, niño. Ella se encogió de hombros mirando por la ventana. No me dejaste. Las palabras lo golpearon más fuerte de lo que deberían. No respondió, solo siguió conduciendo. El peso de ellas asentándose en lo profundo de su pecho. El viaje fue silencioso excepto por el zumbido constante del viejo motor y el sollozo ocasional de Sophie. Marcus mantuvo sus ojos en la carretera con las manos agarrando el volante, su mente corriendo a través de las posibilidades de lo que estaba a punto de encontrar. Tal vez su madre ya estaba buscándola, tal vez solo se había distraído en la tienda y entró en pánico cuando no pudo encontrar a Sophie, o tal vez su estómago se apretó. Tal vez era peor que eso. Él no lo sabía y no le gustaba no saberlo. Sophie se removió en su asiento, sus pequeñas manos agarrando las correas de su mochila. ¿Mi mami se va a enojar?, preguntó con su voz pequeña. Marcus la miró por el espejo retrovisor. No lo creo, niño, probablemente solo esté muy preocupada. Sophie se mordió el labio, su mirada bajó a su regazo. No quise perderme. Marcus exhaló forzando algo de suavidad en su voz. Sé que pasa. La dirección los llevó a un vecindario que parecía un mundo diferente de donde vivía Marcus. Las calles estaban bordeadas de árboles, los céspedes cuidadosamente recortados, las casas de pie con sus cercas perfectamente pintadas y autos caros estacionados en las entradas. Su camioneta sobresalía aquí, sus bordes oxidados y pintura descolorida como una cicatriz contra algo prístino. Disminuyó la velocidad frente a una casa de 2 pisos con contraventanas blancas y un camino de piedra que conducía a la puerta principal. Antes de que pudiera siquiera cambiar a estacionamiento, la puerta principal se abrió de golpe. Una mujer irrumpió en el porche, su abrigo oscuro ondeando mientras bajaba corriendo las escaleras. Sophie jadeó sus pequeños dedos torpemente con el cinturón de seguridad mientras se apresuraba a desabrocharse. Marcus apenas tuvo tiempo de poner la camioneta en estacionamiento antes de que la niña abriera la puerta de golpe y corriera hacia su madre. La mujer cayó de rodillas con los brazos abiertos, atrapando a Sophie en un fuerte abrazo. Oh Dios mío, bebé, ella ahogó su voz temblando. Estaba tan asustada. Sophie se aferró a ella, su pequeño cuerpo temblando. Yo no pude encontrarte, mami. La mujer se apartó lo suficiente para ahuecar el rostro de su hija, dándole besos frenéticos en la frente. Estoy aquí, estoy aquí. Volteó la cabeza y luego su mirada se fijó en Marcus y por un segundo algo cruzó por su rostro. Alivio, confusión, luego algo más duro, algo cauteloso. Se puso de pie lentamente, manteniendo un brazo alrededor de Sophie mientras daba un paso vacilante hacia adelante. Marcus reconoció la mirada de inmediato. Era la misma mirada que tenía cuando entraba en una tienda en la que nunca había estado antes. La misma mirada que algunas personas le daban cuando pasaba por la acera de noche. Ese momento de vacilación, de cálculo, como si no estuvieran seguros de si él era un problema o no. Su pecho se apretó, pero mantuvo su expresión neutral. No iba a dejar que esta mujer lo hiciera sentir como si hubiera hecho algo malo. La encontré afuera de una tienda de comestibles, dijo con su voz. Incluso ella estaba llorando. Ella tenía esto. Sacó el trozo de papel arrugado de su bolsillo y se lo extendió. Intentó llamar. No hubo respuesta. La mujer dudó antes de alcanzarlo, sus dedos rozando los de él. Mientras lo tomaba, bajó la mirada y luego volvió a levantarla hacia él. Jussi exhaló bruscamente, frotándose la mano libre.
Su frente ni siquiera me di cuenta de que se había ido hasta que llegué a casa. Debo haberla perdido en el estacionamiento mientras ponía las maletas en el auto. Pensé que estaba justo detrás de mí. Su voz vaciló y por primera vez Marcus vio más allá de la expresión cautelosa. Ella estaba conmocionada. La culpa se instalaba en las líneas de su rostro. Sucede, Marcus dijo, aunque no estaba seguro de por qué sentía la necesidad de tranquilizarla, tal vez porque sabía lo que era sentir que le habías fallado a tu hijo. Tragó saliva mirando a Sophie y luego a él. Gracias, dijo las palabras más lento, esta vez con más cuidado. Realmente no lo sé, Epe, no sé qué habría hecho si ella negara, con la cabeza deteniéndose. Marcus asintió una vez. No hay problema. Se giró ligeramente listo para regresar a su camioneta, pero la voz pequeña de Sophie lo detuvo. Señor Marcus, la miró la niña. Dudó y luego dio un paso hacia su pequeño dedo F jugueteando con el dobladillo de su abrigo. Gracias por no dejarme algo en su pecho retorcido. Marcus se agachó nivelando su mirada con la de ella. De nada, niña. Sophie se mordió el labio y de repente extendió la mano adelante envolviendo sus brazos alrededor de su cuello en un abrazo rápido pero feroz. Lo tomó por sorpresa, pero antes de que pudiera reaccionar ella se apartó y corrió al lado de su madre. La madre de Sophie los observó, algo ilegible en su expresión. Ahora entonces ella se movió parándose más derecha. ¿Cómo te llamas, Marcus Carter? Ella asintió lentamente como si lo estuviera memorizando. Soy Isabelle Bennett. Ella dudó y luego agregó, si hay algo que pueda hacer para pagarte. No me debes nada, dijo Marcus interrumpiéndola. No estaba interesado en el dinero de la culpa de alguna dama rica. Parecía que quería discutir, pero después de un momento ella solo asintió. Está bien. Marcus se giró sin decir otra palabra. Caminando de regreso a su camioneta mientras se subía, todavía podía sentir los ojos de Isabelle sobre él observándolo. Mientras se alejaba, Marcus apenas llegó al final de la calle antes de que su agarre se apretara alrededor del volante, su mandíbula apretada mientras forzaba una respiración. Ya debería haberse acostumbrado esa mirada, esa vacilación, ese momento donde una persona decide si lo ve como un hombre o como un problema. Había hecho lo correcto, había conseguido una niña perdida de vuelta con su madre y por un breve segundo esa mujer lo había mirado como si no estuviera segura de si él era la razón por la que su hija había desaparecido o la razón por la que había llegado a casa sana y salva. La peor parte la había esperado. Giró hacia la carretera principal, el peso de la misma presionando su pecho mientras conducía de regreso hacia su lado de la ciudad. El óxido en su camioneta, las luces parpadeantes de la calle, el pavimento irregular. Este era donde pertenecía, no en vecindarios con céspedes perfectos y casas que parecían pertenecer a revistas. Él sabía que no debía pensar que alguna vez encajaría en un mundo como ese. Para cuando se detuvo en su lugar de estacionamiento habitual fuera de su apartamento, el sol había comenzado a esconderse detrás del horizonte. El resplandor naranja proyectaba largas sombras a través del estacionamiento. Se sentó allí por un momento mirando el tablero, tratando de sacudirse la sensación que se aferraba a él. Tenía cosas más importantes de las que preocuparse: el alquiler de Jordan, averiguando cómo estirar el poco efectivo que le quedaba hasta su próximo trabajo. No tenía el lujo de pensar en cosas que no iban a cambiar. Agarró la bolsa de supermercado del asiento del pasajero, salió y cerró el camión detrás de él mientras se dirigía al edificio. Un elegante auto negro entró al estacionamiento. Su exterior pulido se veía dolorosamente fuera de lugar junto a los sedanes destartalados y las camionetas viejas. Marcus apenas echó un vistazo hasta que la puerta del conductor se abrió y un hombre salió. Alto, de hombros anchos, vestido con un traje a medida que probablemente costaba más que el alquiler de Marcus. Marcus aminoró el paso, sus músculos se tensaron por instinto. La mirada del hombre aterrizó en el de inmediato, aguda y evaluadora, luego sonrió, controlada, educada, el tipo de expresión que Marcus había visto en los hombres de negocios que estrechaban la mano al hacer tratos que no tenían intención de honrar. El señor Carter. La voz era suave y confiada. Marcus no respondió de inmediato. Echó una mirada lenta y mesurada al hombre, luego al auto y luego de nuevo. ¿Quién pregunta? El hombre extendió una mano. Gregory Bennett. Mi esposa me dijo lo que hiciste por mi hija. Marcus miró la mano extendida, pero no la tomó. Su agarre se apretó alrededor de la bolsa de la compra. En cambio, no sabía qué era esto, pero ya no le gustaba. Gregory dejó caer la mano sin inmutarse. Quería agradecerte personalmente. Marcus exhaló por la nariz. No tenía tiempo para esto. Tu esposa ya me dio las gracias. Estoy seguro de que sí, dijo Gregory, su voz aún medida, pero quería hacer más que solo decir las palabras, y ahí estaba. Marcus soltó una risa seca sacudiendo la cabeza. Mira, hombre, no estoy interesado en lo que sea que creas que me debes. Hice lo que cualquier persona decente habría hecho.
Gregory lo estudió por un momento, luego asintió como si hubiera esperado esa respuesta bastante bien, pero no estaba hablando de una recompensa. Hizo un gesto hacia el auto. Estaba hablando de una oportunidad. Marcus frunció el ceño. Su agarre en la bolsa de la compra se aflojó un poco. Oportunidad. Gregory dio un paso más cerca, bajando un poco la voz. Soy dueño de una empresa de construcción, Bennett Developments. Siempre buscaba gente con el tipo de ética laboral que mostraste ayer. Quería ofrecerte un trabajo. Marcus parpadeó, tomado por sorpresa. Un trabajo que había estado esperando. Un cheque, algún intento bien intencionado de caridad envuelto en gratitud, pero esto no era para lo que se había preparado. Se cruzó de brazos. Ni siquiera me conoces. La sonrisa de Gregory no vaciló. Sé lo suficiente. Sé que en cambio de alejarte te aseguraste de que una niñita asustada llegara a casa sana y salva. Sé que no pediste nada a cambio. Sé que podrías haber usado el dinero si te lo hubiera ofrecido. Pero no querías una limosna. Inclinó ligeramente la cabeza. Eso me dice que eres el tipo de hombre que quiero trabajando para mí. Marcus quería discutir, quería contraatacar para hacer agujeros en cualquier lógica que esto pueda hacer. Estaba usando para justificar aparecer aquí. Pero la verdad era que necesitaba el trabajo, y no cualquier trabajo, un trabajo estable. Algo que realmente pudiera sacarlo del agujero en el que había estado atrapado durante meses. Se frotó la mandíbula con una mano, dudando. ¿Cuál es el truco? Gregory rió entre dientes. No hay truco. Solo un trabajo honesto con un salario honesto. Metió la mano en el bolsillo y sacó una tarjeta de visita. La sostuvo. Piénsalo, llámame si estás interesado. Marcus se quedó mirando la tarjeta durante un largo rato antes de finalmente tomarla. La giró entre sus dedos, sintiéndose más pesada de lo que debería. Gregory asintió una vez. Espero saber de usted, señor Carter. Luego, sin decir otra palabra, se dio la vuelta y volvió a subir al auto, alejándose tan suavemente como había llegado. Marcus se quedó allí, la tarjeta todavía en su mano, su mente dando vueltas. Un trabajo de verdad. Algo en ello se sentía demasiado fácil, demasiado repentino, pero entonces de nuevo, tal vez no lo era. Tal vez este era solo uno de esos raros momentos en los que la vida le lanzó a un hombre una cuerda en lugar de otra ancla. Exhaló, metió la tarjeta en su bolsillo y se dirigió adentro. Marcus se sentó en la pequeña mesa de la cocina más tarde. Esa noche, la tarjeta de visita que descansaba frente a él como si fuera una especie de rompecabezas que no podía descifrar. La había volteado al menos una docena de veces, pasando el pulgar por las letras en relieve como si la respuesta a todos sus problemas pudiera aparecer de repente en la letra pequeña. Jordan se había quedado dormido en su habitación compartida hacía horas. Su suave respiración era el único sonido que llenaba el estrecho apartamento. Marcus tenía la intención de devolverle la llamada a Bennett tan pronto como entrara, pero algo le había impedido contestar el teléfono. Tal vez era la persistente duda en el fondo de su mente. La parte de él que creaba oportunidades como esta no llamaban a puertas como la suya sin un precio. Tal vez era el agotamiento, el peso de cada fracaso, cada revés, cada vez que se había acercado a algo bueno solo para que se le escapara entre los dedos, o tal vez, solo tal vez, era el miedo a esperar demasiado. Se reclinó en su silla, frotándose la cara con una mano antes de finalmente alcanzar su teléfono. Marcó el número, presionando el dispositivo contra su oído, su latido del corazón, un golpe constante contra sus costillas mientras sonaba una vez, dos veces. Luego una voz respondió suave y alerta a pesar de la hora tardía. Gregory Bennett. Marcus se aclaró la garganta. Es Marcus Carter. Un momento de silencio, luego ONU en Bennett. No sonó sorprendido. Me alegro de oírlo. Estar en la vista a las 7 haré que el capataz Hank Davis te muestre los alrededores, y así se hizo sin discursos largos, sin segundas conjeturas, solo un hombre que había tomado una decisión. Marcus colgó exhalando lentamente mientras miraba el teléfono en su mano. No tenía idea de en qué se estaba metiendo, pero solo había una forma de averiguarlo a la mañana siguiente antes de que el sol hubiera salido por completo. Marcus entró en el sitio de construcción, su camioneta gimiendo en protesta mientras estacionaba cerca de las filas de maquinaria pesada. El lugar ya estaba vivo, con movimiento, hombres con cascos gritando por encima del zumbido del equipo, el sonido metálico de la viga de acero siendo izada en su lugar, el golpeteo rítmico de los martillos resonando en el aire. Salió ajustándose la chaqueta contra el aire fresco de la mañana, escaneando el sitio hasta que vio a un hombre corpulento con una barba entrecana gritando órdenes cerca del cobertizo de suministros. Hank Davis. Marcus se dirigió hacia allí deteniéndose.
Justo antes del espacio personal del hombre tu Hank, el capataz giró sus agudos ojos recorriendo a Marcus como si estuviera evaluando el valor de una herramienta que podría romperse la primera vez que la usara tu Carter. Marcus asintió. Hank gruñó poco impresionado. Bennett dice que eres un gran trabajador. Marcus sostuvo su mirada firme. Lo soy. Hank lo estudió por un largo momento. Y luego señaló con la cabeza una pila de madera buena, porque no tenemos espacio para nadie que no lo sea el primer día. Era brutal el tipo de trabajo que dejaba los músculos doloridos en lugares que Marcus había olvidado que incluso tenía, pero mantuvo la cabeza baja, siguió órdenes, aprendió el ritmo del trabajo, levantó, transportó, midió, cortó todo lo que le lanzaron, lo manejó sin quejarse. Al mediodía su camisa estaba empapada de sudor a pesar de la brisa fresca, sus guantes cubiertos de polvo y arenilla. Hank lo observó trabajar con los brazos cruzados sobre su ancho pecho. En un momento se acercó y le entregó a Marcus una botella de agua sin decir palabra. No fue una aprobación, todavía no, pero tampoco fue un despido. A medida que pasaban las semanas, Marcus encontró su equilibrio. El escepticismo de algunos de los otros trabajadores, especialmente los que habían estado allí el tiempo suficiente para cuestionar por qué Bennett había traído a un forastero, comenzaron a desvanecerse a medida que se demostraba a sí mismo día tras día que siempre era el primero en llegar, el último en irse, aceptaba los peores trabajos sin quejarse. Hacía preguntas cuando no sabía algo y aprendía rápido. Lentamente el respeto reemplazó la duda. Luego llegó el viernes por la tarde. El equipo estaba terminando cuando Bennett se presentó en el sitio. Esta vez no llevaba traje, solo una camisa abotonada con las mangas arremangadas, pero aún tenía ese mismo aire de autoridad tranquila. Escaneó la vista antes de que su mirada se posara en Marcus. «Camina conmigo», dijo Bennett ya girando hacia el borde del lote. Marcus dudó. Solo por un segundo antes de seguir. Bennett se detuvo cerca de una pila de frijoles de acero mirando la estructura del edificio tomando forma. «Estás haciendo un buen trabajo», dijo después de un momento. Marcus se encogió de hombros. «Solo haciendo el trabajo». Bennett asintió como si apreciara la falta de falsa modestia. «Por eso quiero ofrecerte algo más». Marcus frunció el ceño más. Bennett se giró para mirarlo de frente. «Hay un programa de capacitación en gestión para empleados que muestran potencial de liderazgo. Creo que serías una buena opción». Las palabras golpearon más fuerte de lo que Marcus esperaba. Había estado tan concentrado en sobrevivir, en mantener su cabeza fuera del agua, que ni siquiera había considerado lo que vendría después. Un trabajo era una cosa, una carrera, una oportunidad real de construir algo para sí mismo. Para Jordan eso era algo completamente distinto. Dejó escapar un suspiro lento. «¿Por qué yo?». Los labios de Bennett se curvaron ligeramente. «Porque veo potencial y porque hombres como nosotros no nos dan muchas puertas. A veces cuando una se abre, tienes que estar dispuesto a atravesarla». Marcus apartó la mirada, apretando la mandíbula. Había pasado años empujando contra puertas que se negaban a moverse, tragándose la decepción, obligándose a creer que esforzarse cada día era lo mejor que podía esperar. Pero parado aquí, escuchando esas palabras, «a veces cuando una se abre, tienes que estar dispuesto a atravesarla». Sintió que algo cambiaba dentro de él. Se volvió hacia Bennett. Su decisión ya estaba tomada. «Está bien, estoy dentro». Bennett asintió satisfecho. «Bueno, lunes por la mañana, preséntese en la oficina principal. Comenzaremos». Mientras el sol comenzaba a ponerse, proyectando largas sombras sobre el sitio. Marcus se subió a su camioneta. Su cuerpo le dolía, pero su mente era más ligera de lo que había estado en meses. Condujo a casa, su agarre en el volante era firme. Un nuevo sentido de propósito se instalaba en sus huesos cuando caminaba por el puerta principal. Jordan levantó la vista del suelo donde había estado dibujando crayones esparcidos a su alrededor. «Oye, papá». El niño sonrió. «Adivina que terminé mi dibujo». Marcus dejó su lonchera y se agachó junto a su hijo. Jordan levantó el dibujo. Una casa, un patio trasero, un columpio y un perro grande justo en el medio, el mismo sueño del que había hablado esa mañana. Marcus tragó saliva con fuerza. «Se ve bien, amigo». Jordan lo estudió por un segundo. «¿Te ves feliz?». Marcus exhaló alborotando los rizos del niño. «Sí», dijo voz firme. «Creo que lo soy por primera vez en mucho tiempo». No solo estaba sobreviviendo, estaba avanzando. «Únete a nosotros para compartir historias significativas haciendo clic en los botones me gusta y suscribirse. No olvides activar la campana de notificaciones para comenzar tu día con lecciones profundas y empatía sincera.